El siguiente punto que vamos a ver trata sobre las funciones con parámetros. En general va a ser una función f de x que va a tener unos parámetros que vamos a tener que calcular en función de una serie de condiciones que nos dan sobre la función. En general, el número de condiciones será igual al número de parámetros. Es decir, si tenemos un parámetro, tendremos una condición. Si tenemos dos parámetros, tendremos dos. Si tendremos tres condiciones, etc. En este curso, lo más habitual, nosotros nos vamos a centrar con dos parámetros. Si tenemos dos parámetros, pues vamos a tener dos condiciones. ¿Qué tipo de condiciones pueden ser? Pues por ejemplo, la condición de pasar por un punto. Eso quiere decir que al sustituir la x por a, el resultado nos tiene que dar b. Y aquí tenemos una ecuación. Por ejemplo, puede ser una condición de extremo que tenga un máximo o un mínimo. Recordad que los máximos o los mínimos se calculaban cuando la derivada era cero. Aquí tenemos otra ecuación. O por ejemplo otra condición puede ser otra condición puede ser que la pendiente tenga un valor. Recordad que la pendiente era la derivada. Aquí tenemos otra ecuación. O que tenga un punto de inflexión. El punto de inflexión se calculaba con la derivada segunda igual a cero. Aquí tenemos otra ecuación. Entonces, según las condiciones que nos den, pues vamos a plantear un tipo de ecuaciones. Si partimos de dos parámetros, pues vamos a tener dos ecuaciones. Y lo que haremos será resolver el sistema que nos dan. Vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo, ahí lo tenéis. Este ejemplo nos dice que tenemos una función g de x cubo más bx cuadrado más c. Aquí tenemos los dos parámetros. Los dos parámetros de esta función, que serían las letras b y c. Eso van a ser unos números que todavía no sabemos qué valores tienen. Como son dos parámetros, nos tienen que dar dos condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Pues nos dicen que tiene un extremo en 1 y nos dice que pasa por el punto menos 1, 3. Observad aquí que nos dice que tiene un extremo, pero no nos dice si es máximo o mínimo. En realidad no hace falta, porque tanto el máximo como el mínimo sale de la derivada primera igual a cero, que es el único dato que nos va a hacer falta. Entonces vamos a plantear aquí las ecuaciones. Empezamos por la de abajo, que no hace falta la derivada. Si pasa por menos 1, 3, eso quiere decir que al poner en la x menos 1, el resultado es 3. Es decir, menos 1 al cubo más b por menos 1 al cuadrado más c. Esto tiene que dar 3. Si simplificamos, quedaría menos 1 más b más c igual a 3. O b más c igual a 4. Esta sería una ecuación. Nos hace falta la otra. ¿De dónde sale la otra? De
de obligar a que tenga un extremo en x igual a 1. Para que tenga el extremo, la derivada en 1 se tiene que anular. Vamos a calcular aquí la derivada. G' de x es 3x cuadrado más 2b por x más 0. Al sustituirla en 1, 3 por 1 cuadrado más 2b por 1. Esto tiene que dar 0. Luego la ecuación queda 3 más 2b igual a 0. Ya está simplificada. Por último, lo que nos quedaría sería resolver el sistema de las dos ecuaciones que nos han salido. Fijaos que la ecuación primera es tan fácil que ya sale de aquí la b. La b es menos 3 medios. Sustituimos debajo. Pasamos sumando. Y acabamos sumando 11 medios. Pues este sería el valor de la b. Y este sería el valor de la c. Ya hemos calculado b y c para que cumpla estas dos condiciones que nos daba. Veamos otro ejemplo. Ahí lo tenéis. En este caso, la función es un poco más complicada porque no es un polinomio. Aquí hay un trozo de parábola y nos dice que debe tener un extremo en 1,3. Recordad lo que os he estado diciendo. Si tiene dos parámetros, debe tener dos condiciones. Aquí hay dos condiciones, aunque en principio parezca solo una. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que tiene un extremo en 1,3, pero además nos está diciendo que el 1,3 es un punto de la función, es decir, que pasa por el punto 1,3. Recordad, en el ejercicio anterior, la condición de extremo solamente nos daba el valor x, que es el que nos hacía falta para sustituir. En este nos da la x y la y, es decir, que además de tener el extremo en x igual a 1, pasa por el punto 1,3. Entonces, a partir de aquí, ya el ejercicio es muy parecido al primero que hemos hecho. Vamos a obligar a que pase por el 1,3, es decir, que al poner en la x un 1, f de 1, el resultado da 3. Sería a por 1 cuadrado más b partido por 1 igual a 3. Y después, esto sería de aquí. Y vamos a obligar a que el extremo, y vamos a obligar a que tenga un extremo en x igual a 1. Es decir, que la derivada en 1 se haga 0. Vamos a calcular aquí la derivada. La derivada de esta función es 2ax menos b partido por x cuadrado. Al sustituir en 1 quedaría 2a por 1 menos b partido por 1 cuadrado igual a 0. Es decir, 2a menos b. Para terminar, resolvemos este sistema. No tiene fracciones, muy facilito. Si sumamos se va la b y queda 3a igual a 3. La a va a quedar 1 y la b va a quedar, por lo tanto, 2. Estos serían los dos valores para que esta función tenga estas dos condiciones. Veamos el último ejemplo. Ahí lo tenéis. Aquí está. El ejemplo es una función con dos parámetros, a y b, que hay que buscar, y estas son las dos condiciones que nos da. Que tenga un extremo
en x igual a 1 y que la recta tangente en x igual a 0 tenga pendiente menos 1. La pendiente nos la puede dar de dos formas, o así directamente, diciéndonos que la pendiente es menos 1, o bien diciéndonos que es paralela a una recta que empieza igual a menos x, aquí puede tener más o menos cualquier número, pero nosotros tendríamos que sacar de aquí la pendiente. Si nos dice que es paralela, es decir, que tiene la misma pendiente. Entonces, estas dos son las dos maneras habituales de decirnos cuál es su recta tangente. O nos la da directamente o la sacamos a través de una paralela. Entonces, empezaríamos. ¿Cuál es la primera condición? Extremo en x igual a 1. Un extremo, recordad que la derivada en él se tiene que anular. Entonces, calculamos la derivada de esa función, 3x cuadrado más 2ax más b. Si la sustituimos en 1, quedaría 3 por 1 más 2a por 1 más b igual a 0. O lo que es lo mismo, 2a más b igual a menos 3. La recta tangente en 0. Recordar que la pendiente de la recta tangente era la derivada. Entonces nos está diciendo que la derivada en 0 aquí debe valer menos 1. La derivada en el punto es la pendiente de la tangente en ese punto. Como la pendiente es menos 1, esta es la condición. Al sustituir a un 0 nos quedaría 0, 0, nos quedaría b igual a menos 1. Es decir, esta sería la otra condición. Ya lo único que nos queda es resolver el sistema que se forma, que en este caso ya tenemos una solución que es b menos 1. Al ponerla arriba queda 2a igual a menos 4, con lo que la a es menos 2. Estas serían las soluciones para esta función con esos dos parámetros.